En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 3. San Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo capítulo 3, versículo número 17. Dice la palabra de Dios: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este santo lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan, pero gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu Santo. Que en esta hora Él nos traiga a través del predicador palabra de vida para la vida eterna. Que cada amigo y amiga presente en este salón, pero también aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo, que cada hermano y hermana, aquí en este lugar o allá en cualquier espacio, cualquier lugar de la tierra, puedan hoy, Señor, recibir del Santo Espíritu palabra de vida para la vida eterna. Que hoy, Señor, escuchemos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Padre eterno, que no sean conceptos de hombre, pero sí los principios de vida que dan vida, que cambian y transforman el ser para reflejar su imagen y su semejanza. Háblenos, Dios, y diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hace algún tiempo comenzamos a trabajar con la serie Transformado por su Espíritu. La base de la serie es una palabra que aparece muchas veces en la Biblia. La palabra es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento y el verbo arrepentíos, como aparece, dan una idea clave de cambio de la mente. En el idioma griego, metanoeo y metanoia lo que hablan es de cambio de la mente, una mente cambiada. Cambio de la mente significa que hay una transformación del ser. Hay un cambio en las estructuras mentales, hay un cambio en los patrones mentales. Hay un cambio tan profundo que produce un nuevo ser, una nueva persona. La Biblia le llama nuevo nacimiento. Pablo le llama renovación del entendimiento o renovación de la mente. Y todo lo que enfoca la Biblia es recrear a la persona, hacer una criatura nueva. Por eso la Biblia enfatiza que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Poniendo eso como premisa, debemos entonces entender lo que Dios nos quiere decir cuando expresa: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento a él oír. En esa sola frase, Dios resume todo el plan de salvación. Tan interesante es la frase que la eternidad no será suficiente para estudiarla. Los teólogos inventaron una ciencia que se llama la ciencia de la salvación, soteriología. Es el estudio del plan de salvación. Por ejemplo, cuando leemos el capítulo 3, versículo 17 de San Mateo, Jesús está para comenzar su ministerio. Mire el capítulo 4, versículo 17. Dice el verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿En qué estaba basada la predicación de Jesús? En la palabra arrepentimiento. Y si miran el capítulo número 3, versículo 1 y 2, descubren que Juan el Bautista predicó lo mismo. Dice el verso 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué cosa? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si usted sigue leyendo la Biblia, descubre que Pedro usó el mismo concepto, Hechos capítulo 2, versículo 38. Pablo dijo lo mismo en el capítulo 17, versículo 30. Y los discípulos hicieron lo mismo en el capítulo 12 de San Mateo. Tanto Juan el Bautista como Jesús, como Juan el Bautista, Jesús, Pedro, Pablo y los apóstoles predicaron: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no hay arrepentimiento, no importa cuán religioso usted sea, ni a qué religión pertenezca, la clave es el arrepentimiento. ¿Qué hizo Dios para que eso fuera posible? Esta semana vamos a estudiar cosas muy hermosas.
Y vamos a ver a Dios en una dimensión tan personal, tan real. Cuando era un adolescente, y hace mucho de eso, bebé, pasado un buen tiempo, el bebé me dijo, hablar de su adolescencia, usted se ve viejito. Yo era adolescente también. Cuando fui adolescente, tuve una experiencia hermosa con el Señor. Llegué a la iglesia y empecé a estudiar la Biblia. Pero le dije a Dios, yo no puedo creer en un Dios que anda por allá lejos, haciendo no sé qué cosa. Si usted es real, si usted existe, si usted es verdadero, yo necesito conocerle. Acepto la Biblia, está bien, pero yo necesito saber si usted es real. Tenía 18 años. A los 19 años le di mi corazón a Jesús. Y ya pasé de 32 años. Y le confieso que Dios es real. Y Dios es verdadero. No solo por lo que dice la Biblia, sino porque Él quiere ser amigo suyo y relacionarse con usted. Hay muchos falsos conceptos acerca de Dios, porque carece lamentablemente la humanidad de experiencias reales con un ser real. Dios es real. Por eso la Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios. Dios. A mí me gusta la Biblia. Me gusta la Biblia porque responde mis preguntas y alguna pregunta peligrosa. Por ejemplo, una de mis preguntas, Señor, en fin, ¿quién es usted? La Biblia dice, en el principio, Dios. En el principio, Elohim. Y se despertó mi curiosidad. En el principio, un nombre plural. Y en el versículo 2 dice, y Ruach Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Ahora dan un nombre personal a uno que pertenece al grupo. En el capítulo 2 y 3 habla de Yahvé Elohim, otro nombre del grupo de los Elohim. En el capítulo 3, versículo 24 y 25 de Daniel, habla de Bar Elahim, otro nombre. Y ya no hay más en toda la Biblia que esos tres. Ruach Elohim, Yahvé Elohim y Bar Elahim, el equipo de Elohim, el creador. Y ahora un personaje dice en el capítulo 3, versículo 17 de Mateo, señalando a Jesús, dice, este es mi Hijo amado en el que tengo contentamiento, a él oíd. Llama la atención que antes de Jesús comenzar su ministerio, Dios hace una declaración pública en ocasión del bautismo. Pero espere, llama la atención que cuando va a terminar su ministerio, antes de terminar y consumar todo, Dios habla otra vez y repite lo mismo. San Mateo capítulo 17, versículo 5, mira lo que dice. Llama la atención que Dios repita la misma frase. ¿Qué pasó con Dios? Se le acabaron las palabras. No tenía nada más que decir. La misma frase dos veces. San Mateo capítulo 17. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Por qué repite Dios la misma frase dos veces? ¿Qué le pasa a Dios? ¿Por qué cuando Jesús comienza el ministerio dice esto y por qué cuando termina el ministerio dice lo mismo? Pablo intenta explicar lo que Dios está haciendo. Hebreos capítulo 1, versículo 5 en adelante. Vamos a leer mucho la Biblia porque se supone que estamos predicando la palabra de Dios, no los conceptos del pastor Portes. Hebreos capítulo 1, versículo 5 al versículo 8. Vamos rapidito a ver si el tiempo nos da para llegar hasta donde debemos llegar. Mire cómo Pablo trata de explicar lo que Dios está diciendo. Hebreos capítulo 1, versículo 5, dice el apóstol Pablo, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y añade, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Tres cosas. Pablo presenta a Jesús como el Mesías, el Hijo amado. Presenta a Jesús como aquel que debe ser adorado por los ángeles.
presenta a Jesús nada más y nada menos que como aquel ser divino que tiene un trono donde se sienta. Pero mire qué curioso, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo también dice de Jesús: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios. Usted no puede conocer a Jesús si no conoce a Dios. Usted no puede entender a Jesús si no entiende a Dios. Usted no puede vivir cerca de Jesús si primero no vive cerca de Dios. Primero, Dios. Para poder exaltar a Jesús necesita exaltar a Dios. Porque Cristo vino a hablar de Dios. Porque Cristo habló acerca de Dios. Por eso es clave entender la frase de Dios: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento a él oír. Pablo nos dice, ese Hijo amado es el Mesías. Ese Hijo amado es Dios que se hace hombre. Ese Hijo amado tiene un trono. Juan el Bautista también quiere explicar la frase, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Mire lo que dice Juan el Bautista. San Juan capítulo número 1, versículo 15. Vamos rapidito, queridos, porque entender esto produce en la mente humana un cambio, una transformación. Hace en nosotros un efecto tan poderoso que nos convierte en personas completamente distintas, completamente cambiadas. Dice el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Número 1, este es mi Hijo amado. Significa, este es el Mesías. Significa, este es Dios que se hace hombre. Pero a nosotros nos interesa profundizar en la frase, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Por qué necesitamos saber esto? Escuche, querido. Cuando el hombre sale de las manos de Dios, dice la Biblia en Génesis 1, 26, 27, sale a su imagen y semejanza. La idea de crear al ser humano es que refleje la imagen y la semejanza de Dios. El centro fundamental del ser humano es su mente. Cuando el hombre sale de las manos de Dios, Génesis 1:31, era bueno en gran manera y reflejaba la gloria de Dios. En el Salmo 104 dice que Dios se viste de magnificencia y se cubre de luz. En Romanos capítulo 3 versículo 23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre fue hecho para reflejar la gloria de Dios. Dios no ha cambiado el plan se mantiene. A pesar de que el pecado entró y con el pecado la muerte, Cristo entró y trajo la vida. Que el pecado trajo muerte y desgracia, Cristo entró y trajo el poder de Dios para cambiar y transformar los corazones. Dios no ha cambiado su plan, pero el hombre necesita cambiar su mente. Por eso el trabajo del arrepentimiento. Todo el cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ángeles, querubines, serafines, todo el cielo está empeñado en un proyecto. La transformación del hombre a la imagen y semejanza de Dios. Pero el lugar donde tiene que operarse eso es en la mente humana. Por eso se hace tan difícil. De manera que hay que entender el mensaje de Dios para comprender cómo lo hace y cómo lo logra. Viajando por cualquier lugar del mundo he visto tantos cambios y transformaciones. Por ejemplo, hace un par de semanas estuvimos en una ciudad que se llama Austin, en Texas. Austin es la capital del estado de Texas. Allá conocí a una señora que se llama Flor. Posiblemente Flor esté viendo esto en este momento. Ella me contaba, pastor, mire, antes yo era un ser aborrecible, despreciable, mi vida era una desgracia. Mi relación con mi esposo era una miseria y con mis hijas yo misma no me soportaba a mí misma. Peleaba cuando salía, peleaba cuando llegaba, me pasaba el día peleando, era una cosa espantosa. Yo trabajo 45 minutos de mi casa. Y un día alguien me regaló un CD y lo puse en el carro para oírlo en el camino.
Y empecé a escuchar los CDs, y empecé a estudiar la Biblia, y empecé a pedirle a Dios que obrara un cambio en mi vida. Aquí está mi esposo, aquí está mi hija. Pregúntele lo que ha hecho Dios conmigo. Antes todos le pedían consejo a mi hija mayor, porque conmigo nadie quería nada. Ahora pregunte quién aconseja en la casa. Y el esposo me mira con los ojos llenos de lágrimas y me dice, es increíble lo que Dios puede hacer en un corazón que cree. Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Yo no sé qué está pasando contigo. ¿Cuántas decepciones tienes? Que es otra epidemia que está acabando con la humanidad. Nos han decepcionado tanto, nos han traicionado tanto, nos han dañado tanto, que se nos hace difícil creer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Una señora tenía 55 años, su papá la violó cuando tenía 5. ¿Usted cree que esa mujer confiaría en nadie? Se había casado 3 veces, se había divorciado. Intentaba hacer daño y castigar en sus esposos al papá que nunca castigó. Creció y se desarrolló con la idea de matar a su papá un día. Ya tenía 80 y tantos años el señor. Vino a una campaña que estaba dando en mi país. Y empecé a hablar de cómo Dios es capaz de cambiar vida y transformar corazones. Y empezó a llorar. Y parece que no soportó y salió y se fue a su casa. Al otro día por la mañana, era domingo, a las 6 de la mañana, empezó a tocar el timbre de mi casa. Y dije, wow, ¿a quién se le hizo tan temprano que vino a visitarme a las 6 de la mañana? Pensé que era algún vecino que venía a anunciar que se estaban llevando los mangos, porque frente a mi casa había una mata de mango, unos mangos sabrosísimos. Y entonces la gente acechaba que usted se acostara y se dormía para subirse por la verja, subir encima de la casa y empezar a robar mango. Y algunos eran muy celosos de los mangos y venían a avisarme. Pero mentira, era para que le dieran mango a ellos también, o sea que eran los vigilantes de la mata de mango. Y dije, ¿quién será el que se levantó tan temprano? Porque los domingos caía mucho mango por la mañana. Y cuando abro la puerta, no, es la señora. Yo no la conocía. Me dice, pastor, digo, dígame, yo soy fulana de tal. ¿Me puede atender? Oh, claro que sí. En mi casa había una puerta de madera, pero delante de la puerta de madera había una puerta de hierro. Porque hay personas que venían a visitarlo y usted no los invitó y vienen con malas intenciones. Así que busqué la llave, abrí la puerta y la señora entró. Me contó su historia. Terminamos llorando los dos. Y le dije a esta señora, bueno, si su papá le hizo esa situación, necesitamos pedir a Dios que la prepare a usted y prepare su corazón para perdonar a su papá. ¿Pero cómo? Tenemos que visitar a su papá. Y delante del Señor usted le dice que usted lo perdona. No. Bueno, siga cargando su muerto. Todos los muertos lo llevan al cementerio. Y la señora pasó una semana de guerra. Pero al siguiente sábado en la tarde me dijo, pues vamos. Y fui a visitar a este señor con su hija. Escuche. ¿Alguna persona aquí que tenga 55 años? ¿Nadie tiene 55? Yo tengo 51. Bueno, veo una mano ya tímida, una mano levantada al final. Una mano sin timidez, ¿verdad, María? Muy bien, sin timidez. Fuimos a visitar a este señor. Cuando entramos a la casa, él estaba inválido. Estaba sentado en una silla y las piernas las tenía encima de otro lugar. Cuando entramos a la casa, que él la vio, se tapó la cara con las manos, empezó a llorar. La hija rapidito gritó, llorando, papá, yo vine a perdonarte. Hace muchos años que yo no vengo a verte. Y tú sabes bien todo lo que yo quería matarte. Y él comenzó a gritar y a decir, yo no lo quería hacer, yo no lo quería hacer. Yo no sé qué fue lo que se me metió, yo no sé qué fue lo que hice, yo no lo quería hacer. Se abrazaron, empezaron a llorar y nos quedamos 3 horas de la tarde. Ella les repetía una y otra vez. La señora creyó en las promesas de Dios. Y gracias al cielo, el resentimiento, el remordimiento, el enojo, la ira, el odio, el rencor, el Señor lo arrancó y lo sacó de su corazón. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué fue lo que hizo Dios para tener derecho de cambiar corazones?
¿Qué fue lo que hizo Dios para tener derecho en la tierra cuando Jesús dice en San Juan capítulo 12 que en la tierra hay un príncipe, se llama Satanás? ¿Qué derecho y cómo ganó Dios el derecho de hacer el cambio en los corazones de los seres humanos? Cuando la Biblia dice en San Juan 1, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. Y dice el versículo 11, a lo suyo vino, a su creación, y los suyos no le recibieron. Si el mundo no le conoce, si los judíos no le recibieron, si Satanás es el príncipe, ¿cómo ganó Dios derecho en la tierra de cambiar corazones? Dice San Mateo capítulo 3, versículo 17. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A Él oíd. ¿Cómo ganó Dios ese derecho? La frase, en quien mi alma tiene contentamiento, tiene que ser explicada por el mismo Dios. Siendo que lo dijo 2 veces, Él tiene que explicarnos a nosotros a quién se está refiriendo. Ya vimos que la primera parte habla del Mesías, pero ¿y la segunda parte? Isaías capítulo 42, vamos rapidito, Isaías 42. Vamos a entrar en una parte muy hermosa, pero debemos hacerlo rapidito a ver si completamos todo. Isaías 42, versículo 1, habla Dios. El mismo Dios dice estas palabras, verso 41, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Y ahora dice, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Mi siervo. La palabra siervo significa esclavo. Espere. La idea de esclavitud en la Biblia no es igual a la idea de esclavitud en el mundo secular. De hecho, cuando tenga tiempo, lea el capítulo 21 del libro de Éxodo. Allí descubrirá, número 1, que un esclavo judío con otro amo judío solo era esclavo 6 años. Número 2, los esclavos tenían derechos y privilegios. Número 3, si un amo maltrataba a un esclavo, siendo judío y el esclavo judío, podía llegar a ser sometido a acciones de la justicia. Hay toda una teología, hay todo un asunto de lo que es siervo en el lenguaje bíblico y en el lenguaje judío. Se le llamaba siervo a un profeta, se le llamaba siervo a un sacerdote, se le llamaba siervo a un rey, siervo, un servidor, pero la palabra es esclavo. Así que mi siervo, como dice Dios, se refiere al Mesías. Y más adelante mencioné en el capítulo número 2, en el versículo 2, versículo 3 y 4, habla de que traería justicia, hablando de Jesús. Pero lo que nos interesa es la palabra siervo, en quien mi alma toma contentamiento. Este siervo, este que vendría como el siervo de Jehová, es nada más y nada menos que el Hijo amado, es nada más y nada menos que el Mesías. ¿Cómo conectamos esto con el Señor Jesús? En el libro de Isaías, capítulo 53, mire lo que dice Dios con relación a este siervo. Mire qué cosa linda. Y aquí empezamos la experiencia hermosa de esta ocasión. Isaías capítulo 53, Dios hace una descripción maravillosa de este siervo. Versículo número 6. Dice el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Y qué dice ahora? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué hizo Jehová? Cargó sobre él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es este a quien Jehová carga el pecado de todos nosotros? Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién está hablando el profeta? Del siervo sufriente. ¿Quién es el siervo sufriente? El Mesías. ¿Quién es el Mesías? Cristo Jesús. Recuerde la pregunta. ¿Cómo ganó Dios el derecho de transformar tu vida? ¿Cómo ganó Dios el derecho de cambiar tu mente? ¿Cómo ganó Dios el derecho de hacer en ti lo que Él quiere hacer? ¿Cómo ganó ese derecho? Y ahora comenzamos a ver una cosa clave. La palabra clave, sustitución. La palabra clave, sustitución. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21.
¿Qué significa eso, pastor? Significa que Dios cargó el pecado de todos nosotros en Cristo Jesús. Significa que aquel en quien Dios tiene contentamiento es el siervo sufriente. Significa que Dios ganó el derecho de cambiar tu mente por el sacrificio de Cristo Jesús. Significa que hubo una sustitución, Cristo en lugar tuyo. Versículo 21. Al que no conoció pecado, ¿qué dice ahora? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Usted me está diciendo, pastor, que mi problema de pecado entonces lo cargaron sobre Jesús, sí. Usted me está diciendo que Jesús ocupó mi lugar, sí. Usted me está diciendo que entonces Dios me da una segunda oportunidad, sí. Usted me está diciendo que Cristo pagó entonces el precio de mis pecados, sí. Usted me está diciendo que Cristo entonces resolvió el problema del pecado, claro que sí. En Cristo Jesús, en el siervo sufriente, en aquel cuya alma tiene Dios contentamiento, en ese Dios resolvió el problema del pecado y ganó la oportunidad de trabajar en tu mente y cambiarla a su imagen y semejanza. Esto no es asunto de religión, esto es asunto de relación. El diablo, que es el demonio, ha hecho más daño del que nadie se imagina, dándonos una mente religiosa. A veces somos tan religiosos que no somos cristianos. A veces somos tan religiosos que en el nombre de la religión acabamos con la vida de la gente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y la gente entonces odia a Dios y rechaza a Cristo por el problema de las religiones. ¡Qué barbaridad! Y a veces somos tan religiosos que ni siquiera conocemos a Dios ni a Cristo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Estaba el doctor Billy Graham en una universidad hablándole a los estudiantes. En ese tiempo, yo era un niño, decían que Dios había muerto. Y un estudiante se le acerca y le dice, doctor, Dios ha muerto. Y él se sonríe y le contesta, qué raro, ¿que ha muerto Dios? Sí. Dice, qué extraño, esta mañana yo estuve hablando con él. ¿Cómo que está muerto si esta mañana estábamos hablando? ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Está vivo Dios o no está vivo? ¿Pero usted lo sabe o usted lo cree? Ni una cosa ni la otra. Dios está vivo. Dios es más de lo que podemos imaginar. ¿Se entiende, por favor? Dios es más de lo que podemos imaginar. Dios llegó tan lejos que se hizo hombre para venir a esta tierra y resolver el más grande problema del ser humano, el pecado. Pregunto, ¿se entiende quién es la belleza y la grandeza de Dios? Por eso Él dice, este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Por qué tiene el alma de Dios contentamiento en el Señor Jesús? Veamos qué cosa linda presenta Él. Cómo Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Y cómo la Biblia nos habla acerca de ese ser llamado Jesús que viene a la tierra. Y aun siendo un ser divino, el Verbo de Dios se hace hombre para suplir nuestra necesidad mayor, la necesidad de salvación. En el libro de San Juan, capítulo 1, el versículo 29, dice Juan el Bautista. San Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué cosa? He aquí el Cordero de Dios, ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita, en el idioma original dice, que carga, que lleva, que toma para sí el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Es bueno saber que Juan está expresando una idea de preparación cuando dice el Cordero de Dios que quita.
Cuando aparece la palabra cordero en el versículo 29 y en el versículo 36, no es la misma palabra cordero cuando aparece en el libro de Apocalipsis. Leamos el versículo 36 también. Mire qué cosa linda. Capítulo 1, verso 36, dice Juan: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. La palabra cordero que ahí aparece significa aquel cordero provisto por Dios. Ustedes saben que en la fiesta de la Pascua el cordero se sacrificaba el día 14, pero se apartaba el día 10. Desde el día 10 el cordero estaba apartado para el sacrificio del día 14. La idea de Juan aquí es: este es el cordero apartado para el sacrificio. Recuerde que Juan comienza su predicación y en su predicación tiene la linda experiencia de bautizar a Jesús. Recuerde que cuando Juan tiene la experiencia en el río Jordán, en el bautismo de Jesús, Juan ve el Espíritu en forma de paloma que desciende sobre Jesús y oye la voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Es más, Juan mismo da su testimonio, versículo 32. Dice el verso 32, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y dice Juan: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice Juan: y yo no le vi. Y yo le vi, dice él, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mi pregunta: ¿había una relación estrecha entre Juan y Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dijo Juan: el que me envió a bautizar me dijo. ¿Había hablado Juan con Dios? ¿Había una comunión estrecha entre Juan y Dios? ¿Sí o no? Ahora Juan está expresando el resultado de su comunión con Dios. Dios es un ser real, no es un concepto. Dios es una persona divina con interés de relacionarse con sus hijos. Dios nos ha ido más lejos de donde siempre ha estado. Ahora Juan dice: este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero que Dios preparó. Y esta semana, una de las cosas que debemos hacer es ver desde cuándo preparó Dios ese Cordero. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, versículo 20. ¿Desde cuándo te ama Dios? ¿Desde cuándo está Dios pensando en ti? ¿Desde cuándo eres importante para Dios? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mira qué cosa linda. Dice el verso 19: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y qué dice ahora? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para manifestar en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. ¿Desde cuándo está pensando Dios en ti? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo se determinó y acordaron que Cristo fuera el Cordero? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios está pensando en la salvación de seres que ni siquiera habían sido creados. Alabado sea el nombre de Dios. El corazón mezquino humano, el corazón extraño del ser humano, no entiende un amor que se proyecta más allá, aún antes de la creación humana. Un plan de salvación provisto y preparado para seres humanos que ni aún habían sido creados. Y cuando la necesidad llegó, entonces Dios envió a su Hijo. Pregunto: ¿es amor o no es amor? ¿Nos ama o no nos ama Dios? ¿Nos ama o no nos ama? Nos ama. Y grito a los cuatro vientos: porque de tal manera amó Dios al mundo, al pecador, al borracho, a la prostituta, pero también al médico, al abogado, a aquella persona que tiene una vida limpia, a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es un ser real, es una persona real. Y la persona de Cristo lo demuestra y lo presenta. Pero mire qué cosa linda, mire qué más. Juan nos presenta de una forma clara: este es el Cordero que Dios ha preparado. Este es el Cordero que Dios ha señalado. Este es el Cordero que Dios ha determinado. Este, el siervo sufriente. Este, el Mesías prometido. Este es el Cordero de Dios. Llama la atención que Cristo no es ajeno a su misión. Llama la atención que Cristo sabía en detalle a qué venía a la tierra. Mira lo que dice Juan 4:34. No somos hijos de una casualidad. Juan capítulo 4, versículo 34, la Biblia nos dice que Cristo estaba consciente de su misión. Él estaba consciente que era el Cordero de Dios. Era quien venía a pagar la deuda del pecado. Juan 4:34. Dice el versículo 34, Jesús les dijo, ¿qué cosa? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe, como dice, su obra. ¿A qué vino Jesús? A rescatar la humanidad. ¿A qué vino Jesús? A pagar el precio del pecado. ¿A qué vino Jesús? A reconciliar al ser humano otra vez con Dios. ¿Recuerdan la escalera de Jacob? ¿Dónde estaban los pies de la escalera? En la tierra. ¿Y hasta dónde llegaba la escalera? Hasta el cielo. ¿Quién estaba al final de la escalera? Dios. ¿Quién es ese puente que vuelve a unir el cielo con la tierra? Cristo Jesús. Y no importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu condición, puedes otra vez subir por esa escalera. San Juan capítulo 1, versículo 51. Mira lo que dice Jesús y cómo le habla Jesús a Natanael. Mira qué cosa linda. Juan 1, 51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios, ¿qué cosa? Que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y yo te pregunto, ¿vino o no vino Jesús? Vino Jesús. ¿Murió o no murió en la cruz? Murió en la cruz. ¿Abrió un camino de acceso otra vez al cielo? Sí, Señor. Y ahora Dios tiene todo derecho en la tierra de cambiar vidas y corazones. Todo el derecho, porque pagó el precio que el pecado había exigido. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. ¿Dónde pagó Dios ese precio? La Biblia dice que lo pagó en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alabado sea el nombre de Dios. Pastor, ¿qué es lo que estamos diciendo? Querido, querida, estamos diciendo que Dios tiene ahora el derecho legal de cambiar y transformar tu mente y tu vida, porque Dios pagó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. No importa cuál sea tu condición o situación. No importa cuán lejos te haya ido, cuán profundo haya caído. No importa cuántas ideas hayan en tu mente. Lo que importa es decirle sí a la obra de Dios en la persona de Jesús. Esto no es cuestión de cuánto es o cuánto fue. No. Esto es cuestión de una persona. Se llama Dios. Es cuestión de un amor, el de Dios. Es cuestión de la misericordia, la de Dios. Es cuestión de la gracia divina. Es cuestión de un ser, el ser de Dios. Esto no es cuestión de religión, es cuestión de una persona, Dios. Necesitamos la relación con Él, necesitamos conocerlo a Él. En el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, Dios dice, miren, ustedes quieren alabarse, miren, ustedes quieren ser grandes, miren, ustedes quieren constituirse en una persona importante, entonces entiendan esto. Jeremías 9, 23, 24. Y es hermoso como lo dice el profeta, y son palabras de Dios. Jeremías capítulo número 9, versículo 23, versículo 24, me llama la atención porque quien habla es el mismo Dios.
Jeremías 23, versículo 9. 9, 23, 24. Dice el versículo 23, Jeremías 9, 23, 24. Este pasaje es tan hermoso que llama la atención. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cómo dice el versículo 24? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios envió a Cristo Jesús para resolver el problema del pecado. Y llama la atención que el problema del pecado no era un asunto local. ¿Dónde comenzó el pecado? En el reino de los cielos. ¿Dónde se levantaron las expectativas y el conflicto? En todo el cosmos. Es un conflicto cósmico, un conflicto que cubre toda la tierra, y no solo la tierra, cubre todo el universo. La situación de la tierra, el evento tierra, el caso tierra, la presencia de un ser como Jesús en la tierra, llamó la atención de todo el universo. La iglesia, usted y yo, somos tan importantes para Dios, somos tan trascendentes para Dios, que nos involucra no solo en el asunto, en el haber humano, sino más allá en el cosmos, más allá en el mismo reino de los cielos. La experiencia del arrepentimiento, la experiencia de la transformación por el Espíritu Santo, la experiencia de ser una nueva criatura, la experiencia de tener una nueva mente, la experiencia de ser un nuevo ser, involucra no solo la experiencia humana, va más allá, involucra a los ángeles, involucra al universo. Es tan importante que le permitas a Dios cambiar tu vida. Es tan importante para el universo que el Espíritu transforme tu ser. Es tan importante que se origine un nuevo nacimiento en tu vida, porque todo el universo está observando lo que pasa en la tierra. No es cuestión de me salvé o no me salvé, es más que eso. No es cuestión de puedo entrar o no, es más que eso, es mucho más que eso. Es manifestar en tu vida la belleza y la gloria y la santidad de Dios. Por eso dice 1 Pedro 2, 9, ¿qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es tomar la vida tuya, ungirla con el Espíritu Santo, cambiar y transformar todo tu ser, darte una mente nueva, la mente de Cristo, y convertirte a ti en un modelo digno de ser admirado por todo el universo. Es más que un asunto de doctrina, es un asunto de principios, es un asunto de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 10. Mira lo que dice Efesios 3:10. La iglesia está involucrada no solo en un asunto de la tierra, sino que más allá de la tierra, involucra algo que trasciende la tierra, involucra algo que va más allá de las fronteras de este pequeño planeta. Efesios capítulo 3, versículo 10, es uno de los pasajes que llenan de gozo mi corazón y me animan a predicar. Dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿qué dice? Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes dice? A los principados y potestades, ¿dónde? En los lugares celestiales. Una vida consecuente, una vida cambiada, una vida transformada, una vida nacida de nuevo, un ser transformado a la semejanza de Jesús, anuncia la belleza y el carácter de Dios, no solo a la tierra, sino a todo el universo. Eso suena lindo, pastor. Claro, 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Mira cómo lo dice Pablo. Y vamos a aterrizar. 1 Corintios 4, 9. En Cristo Dios ganó todo el derecho de cambiar tu vida, de transformar tu ser. Dios pagó en Cristo el precio del pecado. Versículo 9, 1 Corintios 4. Porque según pienso, ¿qué dice? Dios
nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo, ¿a quiénes? Al mundo, al cosmos, a los ángeles y a quiénes más, y a los hombres. ¿Dónde están los hombres? En la tierra. ¿Dónde están los ángeles? En el cielo. Y el cosmos es todo el universo. Cuando conoces a Jesús, cuando te entregas a Jesús, cuando da la oportunidad de que tu cuerpo sea convertido realmente en templo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu cambia y transforma tu vida a la semejanza de Cristo Jesús, entonces tu vida se convierte en un testimonio, no solo a los hombres, pero también a los ángeles. No solo a los ángeles, pero a todo el universo. Es un asunto personal, no es un asunto corporativo. Por eso, no ataques, no critiques, no condenes, ni te pongas a pelear con religiones. Acércate al Señor. Deja que el Espíritu transforme tu vida, que trabaje en ti. Pregunto, ¿tiene Cristo ovejas en diferentes lugares, sí o no? ¿Las está recogiendo, sí o no? Entonces conviértete tú en un testimonio vivo para que esas ovejitas puedan llegar realmente a donde tienen que llegar. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo número 18. Queridos, vengo a hablarles acerca de una persona llamada Dios, que quiere hacer una obra especial en la vida tuya. Segunda de Corintios 3, 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y yo te pregunto, ¿necesitas tú que el Espíritu haga ese trabajo en tu vida para reflejar la gloria del Señor? ¿Cuánto necesitan ese trabajo? Levanten su mano derecha sin ningún problema. Gloria a Dios. ¿Necesitamos esa experiencia? ¿Sí o no? Hay mucha gente que se pierde, no es por asuntos de religión ni de doctrina. Hay mucha gente que se pierde por falta de testimonio. ¿Sí o no? Un pan bien cocinado a lo mejor que 20,000 palabras juntas. ¿Es así o no es así? La gente creerá no lo que decimos, la gente creerá lo que nosotros somos. Una persona nacida de nuevo, una persona cambiada por el Espíritu, sin palabras, puede decir más que algunos que hablan 60,000 palabras por minutos. Me gustaría orar con aquellos que en esta noche quisieran decirle a Dios, Señor, permita que su Espíritu venga a mi vida y cambie mi ser para que refleje la gloria de su persona. Si es tu decisión, ponte en pie conmigo y preparémonos para una oración. Me llama la atención un juego de palabras que encuentro en la Biblia. Dice en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y yo me digo, si después del pecado quedamos destituidos de la gloria de Dios, entonces antes de pecar, ¿estamos instituidos en la gloria de quién? En la gloria de Dios. Si el pecado destituye mi vida de la gloria, entonces antes de pecar estoy instituido en la gloria. Ahora viene Cristo y paga mis pecados. ¿Para qué? Para que otra vez, por el Espíritu, mi vida pueda glorificar a Dios. ¿No es eso maravilloso? ¿Es maravilloso o no es maravilloso? Hace muchos años, cuando era un adolescente, llegué a una iglesia porque yo quería conocer a Dios. Dije, mira Dios, yo no veo que la gente nace, crece, se reproduce y muere como las plantas, como los animales. Yo no quiero vivir una vida así. Yo quiero vivir una vida que tenga sentido, una vida que trascienda, una vida que tenga propósito, una vida que valga la pena vivirla. Yo no quiero ser común y corriente. Y adolescente como era, tomé la decisión de estudiar la Biblia desde aquel día que les conté. Trabajaba en una oficina para un ingeniero civil, Fernando Santana, se llama ese hombre. Y uno de los socios de la firma mandaba a hacer casas por cantidad, tenía muchísimo dinero.
Recuerdo que una vez trajo $1,000,000 en una bolsa de papel. Y me dijo, el ingeniero está esperando este dinero. Y me dejó la bolsa encima del escritorio. Digo, ¿cómo no? Y se fue. Cuando yo abrí la bolsa, que vi tanto dinero, empecé a sacar esos paquetitos de 10,000. Lo fui acomodando en una gaveta. Me dio un temor. Cerré la oficina y me fui para mi casa. Después llamé al ingeniero y le dije, en mi escritorio, en la gaveta tal, hay $1,000,000. ¿Y qué pasó? Me fui para mi casa. ¿Y por qué te fuiste? Ajá, y si alguien sigue a este hombre que sacó ese dinero del banco y corre y me matan y se llevan el dinero. Bueno, pues ahí estaba el dinero. Pero ya, ¿dónde quiero llegar? Un día llegó este caballero y el ingeniero no había llegado. Él tenía un bastón y el bastón tenía arriba la cabecita, era de un caballo y era de oro. Y los ojitos eran 2 rubíes. Un tipo que respiraba, se veía que era muy rico. Siempre usaba una gafa negra y nunca se la quitaba. Y ese día llegó, yo estaba recién bautizado, estaba leyendo mi Biblia. Y entonces llega, saluda y me pregunta por el ingeniero. Le digo, no ha llegado, pero ya él viene, se sienta. Y entonces me dice, ¿estás leyendo? Le digo, sí. ¿Qué lees? La Biblia. Y entonces se me ocurrió hacerle una pregunta. Le dije, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, claro que sí. ¿Qué pasaría en la vida de un joven que decida leer la Biblia y vivir como diga la Biblia y hacer lo que diga la Biblia? ¿Qué usted cree que pasa en la vida de ese joven? Y él se quedó mirándome así, con la gafa que nunca se la quitaba. Se me quedó mirando un buen rato así, como con una mirada desafiante. Y entonces hizo así y se quitó la gafa. Cuando yo le vi los ojos a este hombre, tiene unos ojos tan tristes, tan tristes, tan tristes, que se me quedó mirando así, los ojos le parpadeaban. Y con la gafa en la mano me dijo, mire joven, si usted decide leer la Biblia y hacer lo que la Biblia dice y vivir como la Biblia dice, jamás tendrá que lamentarse de nada y jamás tendrá que arrepentirse de nada. Haga eso y entenderá lo que es vivir. Se levantó y se fue. Jamás lo volví a ver. Yo tenía 21 años. Pasaron 30 años. Ya no soy tan joven, pero he dejado mi vida para vivirla como dice la Biblia. Tal vez no tenga el privilegio de cumplir 31 años más. Una cosa sé, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si al ponerte en pie estás diciendo, yo quiero hacer lo que dice Dios, entonces levanta la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, levantamos la mano, Señor, para agradecer su interés por nosotros. Agradecemos su amor por nosotros. Agradecemos su misericordia hacia nosotros. Querido Dios, agradecemos el regalo que nos dio en la persona de Jesús. Estamos conscientes que Cristo sabía de todo esto y lo hizo también por amor a nosotros. Por eso, Dios, agradecemos también a Jesús. Hay muchas cosas que la entenderemos en la eternidad, pero las que son reveladas queremos entenderlas ahora. Queremos comprenderlas ahora porque están registradas en su santo libro. Padre Santo, Padre amado, gracias, porque a pesar de todas las dificultades que se presentaron para que esta reunión no fuera posible, hoy estamos aquí en su presencia, para la gloria de su nombre. Y queremos oír palabra de Jehová, la palabra que vive y permanece para siempre. Y queremos ahora, Señor, que su Espíritu Santo descienda sobre cada persona presente, pero también sobre aquellos y aquellas que nos ven en cualquier lugar del mundo, que ellos también sean cambiados y transformados para la gloria de su nombre. Santo Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.